Ok, muy bien. Creo que podemos ir dando inicio. Ya saben, ahí los que se van conectando, si tienen preguntas, comentarios, ahí en la sección de preguntas la pueden ir escribiendo. Al final de la presentación vamos a ir atendiendo cada una de ellas. Entonces, bueno, y sin más preámbulo, vamos a dar inicio al webinar de hoy. El tema propiamente que vamos a ver es de soluciones para motores y productos mecánicos lavables. Mi nombre, para los que no me conocen, es Max Bonilla. Yo soy el ingeniero especialista a cargo de las marcas Dodge y ABB en el Batrón, enfocado propiamente en los productos que son motores eléctricos y lo que son productos de transmisión mecánica, ¿verdad? Llámese cajas reductoras, chumaceras, acoples, etcétera. En estas dos marcas que ya les mencioné. Ok, básicamente como tema de arranque, ¿verdad? Tenemos lo que es la importancia en la seguridad alimentaria. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque, bueno, dicho sea de paso, para los que nos acompañan el día de hoy, que no trabaja u opera en una industria de alimentos y bebidas, no significa que esta presentación tampoco haya dirigida hacia ustedes, ¿verdad? Sino que también en sí el producto va más enfocado, ¿verdad? A estas áreas, pero sin embargo, podemos aplicarlos en aquellos casos donde hay ambientes muy agresivos, muy corrosivos, que a través de la presentación vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero bueno, como parte también del objetivo o del por qué nacieron ese tipo de productos como tal, básicamente es por el tema de inocuidad, ¿verdad? De la seguridad alimentaria como tal. Ok, básicamente con lo que podemos ver en esta diapositiva, eso es una diferenciación, ¿verdad? Que hemos visto en lo que son las sanciones por año en Estados Unidos, en lo que son en alimentos y bebidas, ¿verdad? En industrias como tal, donde antes no habían regulaciones tal vez tan estrictas como las hay hoy, ¿verdad? Donde se busca cada vez más mejorar más que todos los procesos, ¿verdad? Que exista más inocuidad, más higiene, etcétera, ¿verdad? Básicamente, bueno, podemos ver un aumento gráficamente desde el 2004, por ejemplo, hasta el 2012 en adelante, de un 250% lo que son sanciones por alimento seguro, ¿verdad? Veamos que prácticamente en los años 2002, por ejemplo, no llegaban a los 400 y veamos que hoy en día ya supera la barrera de los 600, ¿verdad? Este, lo que son multas, ¿verdad? Como tal, pérdidas en sí, demandas con respecto a lo que son ya las legislaciones de lo que son enfocados ya en alimentos y bebidas, ¿verdad? Propiamente. Eso también radica en la importancia, ¿verdad? De que según estos datos, ¿verdad? De la CDC, que es el Centers for Disease Control and Prevention en Estados Unidos, se tiene que un estimado de 48 millones de personas han enfermado por temas de alimentos en mal estado con algún tipo de bacteria por el estilo, ¿verdad? De estos, 128.000 han sido hospitalizados y de estos, 3.000, bueno, han fallecido por causas relacionadas a lo que son contaminación en los alimentos. Veamos que estos datos, bueno, están más enfocados en lo que son Estados Unidos, ¿verdad? Si lo ampliamos más a nivel mundial, la cifra pues crece abruptamente, ¿verdad? Dicho sea de paso que ahorita en Estados Unidos donde más estrictos están este tipo de legislaciones, ¿verdad? Como tal en cuanto a seguridad alimentaria se refiere. Básicamente el enfoque de esto va más que todo por este tipo de sanciones, ¿verdad? Que se puedan presentar y para reducir considerablemente enfermedades y decesos en personas por temas de contaminación alimentaria. Dicho sea de paso, ¿verdad? Cabe aclarar también que muchas de las industrias que tenemos acá
no solo en Costa Rica, sino en el área en Centroamérica, ¿verdad? Exportan lo que son muchos productos de alimentos y bebidas también a Estados Unidos u otros países. Aquí es donde radica la importancia de que, bueno, para poder exportar, dicho sea de paso, todos estos productos alimenticios, ¿verdad? De alimentos y bebidas como tal, sí vamos a requerir que exista unos altos niveles de seguridad alimentaria y inocuidad como tal, ¿verdad? Básicamente para que estos lleguen a ser, por decirlo así, aceptados, porque esto cada vez va siendo año con año más estricto, ¿verdad? La idea es, como bien les mencionaba, ir reduciendo esos números, ¿verdad? Tan lamentables, que bueno, aquí esos datos los tenemos del 2013 a 2018, este, que es donde podemos ir visualizando hacia dónde es que vamos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a esto, podemos ver aquí en gran parte, ¿verdad? Lo que son básicamente las principales contaminaciones que se dan es básicamente por contaminación microbiológica, ¿verdad? Veamos que aquí en este gráfico observamos que es básicamente la mitad del gráfico pastel que vemos por aquí, que es un 47%, ¿verdad? Ya vienen otros tipos de contaminaciones como tal, ya como químicas, por ejemplo, procesos defectuosos en empaques, demás. Pero veamos que la más amplia, en este caso la más frecuente es por contaminación microbiológica como tal. Es aquí donde radica la importancia de este tipo de soluciones que tenemos y vamos a hablar el día de hoy. Damos esta comparativa, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de lo minúsculo que es eso y lo difícil que es controlarlo, ¿verdad? Eso es una comparativa eh, en cuanto a tamaño se refiere. Veamos lo que es un grano de sal, por ejemplo, que aquí tiene un tamaño aproximado de 120 micras en promedio. Si ya lo comparamos, por ejemplo, con levadura, que este tiene 5 micras, veamos la comparación de este punto grandísimo azul versus este otro. Y ya si nos vamos propiamente, por ejemplo, a esporas de moho o a listeria, que es básicamente eh, una de las principales fuentes de contaminación que existen en los alimentos como tal, veamos que este tiene una dimensión de 0.5 micras. Si lo comparamos con el grano de sal, que bueno, para nuestros ojos también lo podemos ver, sin embargo, pero es aún así muy pequeño, ¿verdad? Imagínense comparativamente hablando con listeria como tal, vean que sería imperceptible al ojo humano, ¿verdad? Ya eso es un acercamiento que se puede ver como tal del tipo de contaminación y bueno, del tipo de soluciones que estamos sacando ya eh, básicamente como para realizar una correcta limpieza, una correcta higiene, ¿verdad? Es aquí donde radica, bueno, el tema que vamos a hablar hoy durante la presentación, que es básicamente soluciones lavables, ¿verdad? En cuanto a motores y productos mecánicos. Estas es unas imágenes que podemos ver en muchas plantas, eh, principalmente, bueno, enfocándonos más que todo en el área, ¿verdad? Como tal, porque bien como habíamos dicho, en Estados Unidos la legislación es muchísimo más estricta y vemos que estos casos como tal los podemos seguir observando en países del área, ¿verdad? Este, Cosas como por ejemplo, digamos, aquí el motor prácticamente, ese motor es un motor de propósito general, no tiene nada especial y básicamente, bueno, como lo podemos ver aquí está encima del proceso, básicamente. Este tipo de motor debería ser otro tipo de motor, ¿verdad? Porque esto básicamente va a provocar eh, un aumento en probabilidades de contaminación en el alimento como tal. Otras veces lo que se hace es envolverlo así en bolsas plásticas, ¿verdad? Para lavarlos y demás. Sin embargo, bueno, esta práctica no es del todo recomendable porque básicamente estamos ahogando el motor. Eh, Veamos otras prácticas también por aquí, ya motores corroídos, por ejemplo, con residuos, básicamente eh, impregnados o en la carcasa del motor como tal, ¿verdad? Ese tipo de motores, en este caso, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, es lo que podemos observar muchas veces en alguna de las plantas del área, y que bueno, hablando en cuanto a alimentos y bebidas, esto
pues no se ve bien y estamos hablando que básicamente esa es como la cuna de la contaminación, ¿verdad? Que existe y propagación de esas bacterias en el alimento. Esto podemos reducirlo significativamente hablando prácticamente a cero con estas soluciones que vamos a hablar el día de hoy, que ya casi las vamos a ver. Básicamente, complementando a la anterior, esas son como las dos regulaciones gubernamentales que hablamos básicamente en lo que son Estados Unidos propiamente, que bueno, está la USDA, que es básicamente un departamento de agricultura de Estados Unidos. Va más enfocado en lo que son para industrias de carnes, avícolas, pescados y huevos, ¿verdad? Eh, Eso se enfoca más que todo en la FSIS, que es el Food Safety Inspection Service. Básicamente ellos pueden hacer lo que son inspecciones diarias en este tipo de industrias como tal y básicamente son en todas las importaciones bajo su jurisdicción, perdón, y se le realiza lo que son pruebas de patógenos y residuos en un 5% de los productos, ¿ok? Básicamente todo lo que entra por ahí, veamos que es a nivel de importación, pasa por ellos. Tengamos en cuenta, bueno, que si estas legislaciones con el paso del tiempo son cada vez más estrictas, menos alimento van a dejar pues pasar, ¿verdad? Incluso se pueden ver afectados por sanciones y demás. Y por otro lado tenemos la FDA, que es la, la organización como tal, Food and Drug Administration. Eso aplica para todo el resto de comidas como tal. Esas inspecciones no tienen una programación regular y no inspeccionan exportaciones sin causa alguna como tal, pero bueno, esas son las dos que estaríamos hablando particularmente. Ya en cuanto a ley se refiere, tenemos lo que es la FSMA. Básicamente eso estamos hablando que van a tener una autoridad, eso se basa en lo que es la FDA, devolviéndome un poco por acá. Tiene autoridad básicamente para clausurar, ¿verdad? Básicamente ellos toman muestras para pruebas y chequeos sanitarios de la planta, verifican cumplimiento de planes de seguridad alimentaria, eh, hacen observaciones, ¿verdad? Como tal de aves vivas por señales de enfermedad o maltrato. Y bueno, se aseguran de que las plantas estén cumpliendo con esas regulaciones, ¿verdad? Que hemos hablado durante la presentación. Para esto, bueno, se requiere que las plantas realicen pruebas microbiológicas en dos puntos de su producción y esto básicamente, esta ley como tal de ley de modernización alimentaria que existe desde el 2011, básicamente le da la potestad a estas anteriores, la USDA y la FDA, de clausurar plantas. Este, Básicamente eso es como una estrategia preventiva, ¿verdad? Como hablamos, ¿verdad? Para reducir todo el tipo de problemas que ya vimos anteriormente. Ya si hablamos, por ejemplo, aquí en Costa Rica, en mi país, existen ciertas regulaciones como tal, no tan estrictas o tan bien establecidas como lo hay en Estados Unidos, ¿verdad? Como tal. Pero bueno, el Ministerio de Salud tiene su propia política nacional de seguridad alimentaria y nutricional. Y bueno, también tenemos por aquí la Cámara Costarricense de Industria Alimentaria, que básicamente estos complementados entre sí respaldan eh, lo que son los alimentos seguros como tal. Así como las hay, pues aquí en Costa Rica, las hay en el resto del área, Nicaragua, Panamá, el resto de Centroamérica. Eh, por lo cual, bueno, no es que tenemos que hacernos de la vista gorda, sino que es algo que también estamos involucrados en. Para aquellos que participamos o trabajamos en lo que es en el área de alimentos y bebidas, sí debemos procurar y básicamente cumplir a cabalidad con cada una de estas regulaciones, básicamente también para prevenir como tema de conciencia también, evitar enfermar a personas, ¿verdad? Por contaminación alimenticia. Y bueno, no vernos expuestos a ningún tipo de sanción por el estilo. Ahora sí, ya entrando en materia, propiamente tenemos lo que es las clasificaciones de zona segura. Ya estoy aplicando más a producto, que es lo que venimos a hablar hoy particularmente de soluciones
para todo este tipo de problemática que hablamos anteriormente, que se basan en la NSF, que es la National Sanitation Foundation, que tiene su homólogo, por decirlo así, en Europa, que es la European Hygienic Engineering and Design Group. Básicamente ellos manejan tres estándares o tres zonas que se pueden clasificar para aquellas industrias de alimentos y bebidas. Llamemos la zona 3, que es la zona menos crítica. En la European ellos le llaman la de baja higiene o la básica. Básicamente en ambas estaremos hablando que son equipos que están fuera del área lavable y aplica más que todo para áreas secas. Por el otro lado, bueno, nos menciona que es un área donde los productos no son susceptibles a la contaminación y están protegidos con sus empaques o donde se manipulan materias primas antes de ser sometidas a procesos térmicos. Entonces, por ese lado, es como la zona menos crítica como tal. Para la zona 2, ya aquí empezamos un poco más eh, a reforzar un poco más lo que es el tema de higiene. Esta en la NSF le llamamos la zona de salpiqueo, que básicamente, bueno, no tiene contacto directo con el alimento, pero sí un contacto indirecto. Eso estamos hablando que los líquidos utilizados en la limpieza pueden salpicar intencionalmente, inadvertidamente en los motores o demás productos y que también existe o puede existir goteo de drenaje en este proceso. Para el área de la European tenemos que se le clasifica como higiene media. Dice que es un área de proceso de productos susceptibles a la contaminación, pero donde los consumidores no son especialmente sensibles y donde tampoco es posible un mayor crecimiento en la cadena de suministro y producción. Entonces, por ahí lo vamos a clasificar como la zona media. Y ya la zona crítica, que esta es la más importante de todas, en el tema que vamos a hablar particularmente hoy, es la zona 1, o como le podemos clasificar o mencionar según la NSF, la zona de alimentos. Esta nos dice que básicamente se espera un contacto directo con el producto alimenticio, por eso es que esta es más crítica. Dicen que las superficies pueden gotear, escurrir o salpicar o entrar en contacto con los alimentos. Para el otro lado, para la europea, tenemos que se le clasifica como higiene alta, entonces es un área higiénica crítica dentro de una planta donde los productos e ingredientes vulnerables a la contaminación y o crecimiento microbiano son procesados, tratados, manipulados o almacenados. Esas son las tres clasificaciones que tenemos. A partir de ahorita vamos a mencionar más que todo la NSF, que aplica más que todo por el lado donde estamos ubicados, pero veamos que ambas son compatibles entre sí, tienen cierta similitud. Ahora sí, hablando de soluciones como tal, según la anterior clasificación, tenemos lo que es en zona 3. Vamos a hablar aquí en cuanto a motores se refiere, motores de propósito general. Eso, como bien mencionamos, ¿verdad? No tiene nada que ver con la parte de alimentos como tal. Llámese, no sé, una bomba que esté fuera de la planta, algún ventilador, algo por el estilo, que no forme parte del proceso de la producción alimenticia como tal, del producto en sí. Esta va a ser la que le vamos a llamar la zona de non-food. ¿No? Aquí no van a haber alimentos y van a ser particularmente en zonas secas. Es decir, esos motores no se van a lavar. ¿Ok? Por otro lado, tenemos en zona 2, ya que empieza un poco más estricto, según vimos lo anterior. Ya que vamos a aplicar, aquí sí, motores lavables, que entra dentro de la clasificación washdown. Eh, Habíamos visto que está la zona de salpiqueo, ¿verdad? Aquí, particularmente, esos motores van a tener ya clasificación de motor lavable en sí, pero esa es menos estricta. Ya lo vamos a ir viendo eh, puntualmente cada uno de ellos. Y la zona 1, la zona más estricta, esta es una zona de lavados de alta presión. Aquí sí se busca una limpieza más profunda, incluso lavados con soda cáustica, por ejemplo, en algún tipo de industria. Ahora sí, entrando en cada una de las zonas, particularmente en cuanto a las soluciones. Hablando inicialmente de motores, tenemos, bueno, primero, el motor de zona 3, aquí una proyección que podemos ver, viene siendo un motor de propósito general.
Dependiendo del área, puedo utilizar un motor abierto o motor cerrado. Va a depender de si es seca o no el área, ¿verdad? Porque puede ser que esté en intemperie, entonces ahí sería lo ideal utilizar un motor cerrado. Pero veamos que este es un motor que no entra dentro de la categoría washdown o lavable. Es un motor común y corriente. En la imagen tenemos el ejemplo de un motor Baldor de eficiencia premium. Que bueno, veamos que ese es el normalito, el de propósito general. Eso básicamente, bueno, no tiene ninguna particularidad especial para este tipo eh, de productos lavables como tal. No entra dentro de. Zona 2, aquí sí. En zona 2 tenemos dos soluciones. Esta primera que vamos a ver es el motor washdown blanco o white washdown. Ese ya entra dentro de la clasificación lavable. Veamos que este motor es blanco básicamente, esa es una pintura epóxica. Eso iniciando por ahí. También que tiene un rotor protegido que básicamente detiene la corrosión. Ya tiene sellos mejorados y bueno, un sistema más robusto de pintura. Pues particularmente lo que vamos mejorando en ese aspecto. También tenemos lo que es el motor paint free o motor libre de pintura. Básicamente, bueno, no sé si notaron entre este y el anterior, son completamente lisos. ¿Ok? Veamos que si nos devolvemos al de zona 3, bueno, también hay lisos, principalmente si es abierto, pero aquí podemos utilizar motores con aletas. ¿Por qué? Porque aquí no me va a importar los lavados como tal. Ya aquí sí. La idea es que esos motores sean lisos para que sean más sencillos de limpiar. ¿Ok? Eh, Veamos que también son más seguros con cuanto a alimento, son inocuos como tal, previenen crecimiento de bacterias y entre más cercano a la zona 1 lleguemos, más estricto va a ser este tema, que ya lo vamos a ampliar. Esto pasa con el motor también, el libre de pintura, que podemos ver por acá. Ya tiene un sello mejorado para evitar ingreso de agua. Y ya si nos vamos a la zona 1, ya que a partir de aquí ya estamos hablando algo más estricto propiamente, este motor en sí es 100% de acero inoxidable. Este motor, como vemos ahí, básicamente es contra la corrosión, completamente protegido contra corrosión. Veamos que tiene sellos mejorados, ya la vamos a ir ampliando propiamente. Y muy importante, tiene una clasificación de IP69. Es el grado de IP más alto que existe, ¿verdad? En cuanto a ingreso de sólidos, ingreso de líquidos. Básicamente es un motor que resiste chorros a alta presión y alta temperatura, llamándolo de 75-80 grados centígrados de la temperatura del agua y de 80 a 100 bares en cuanto a la presión del agua con la que se puede lavar. Esto aplica para los 360 grados que uno lo quiera lavar, ¿verdad? Esto no le debe ingresar agua, básicamente porque es un motor encapsulado propiamente, está totalmente protegido. Y bueno, veamos aquí también que funciona también para lavados con soda cáustica. Aplica también para eso, ¿verdad? Es también protegido contra químicos como tal. Eh, un producto mejorado de esta línea del Zona 1 es el que la llamamos dentro de nuestro catálogo de productos el motor Food Safe o alimento seguro. Al igual que el anterior, tiene clasificación IP69 y veamos, bueno, que además de todas las ventajas que tiene el mismo motor anterior, que también es de Zona 1, este tiene doble sello. Tiene un sello axial en la parte externa y un sello tipo labio en la parte interna. Básicamente, bueno, la caja de conexiones, digamos como tal, que es redonda, caso que en el anterior, como lo vemos por aquí, es cuadrada, ¿verdad? Ya vamos a enfocarnos propiamente en esto. Y vamos también que lo que es la placa de datos a la información del motor viene impresa en láser en la carcasa. Todos esos motores, como vimos, son completamente lisos, ¿verdad? No tienen ningún tipo de estrías ni nada. Ya vamos a ver particularmente por qué. Entonces, ya entrando en las ventajas de este motor como tal. Bueno, voy a volverme un poquito para mencionarles un detalle. Veamos que esto tiene clasificación IP69, que estamos hablando zona 1, este y este, ¿verdad?
Los motores de acero inoxidable son IP69, zona 1, pero ya si nos devolvemos un poquito al paint free o el white wash down, ya aquí el número de grado de IP que podemos manejar es IP55 o IP56, para que lo tengamos en cuenta. IP55 o IP56. Ya el 69 estamos hablando ya zona 1 propiamente. Ok, ahora sí, ¿qué ventaja tiene este diseño Food Safe patentizado por Baldor versus otros motores que se supone que también son para aplicar en alimentos seguros? Por ejemplo, veamos el tema de las patas. Este de aquí abajo que vemos por acá es un motor Baldor de acero inoxidable IP69. Si lo comparamos propiamente con un motor equivalente en otra marca, por ejemplo, veamos que eso tienen áreas de captura de alimentos. Tiene esas cavidades, por decirlo así. Muchos tienen soldaduras deficientes sin pulir y bueno, todas esas cavidades debemos tomar en cuenta que son propensas a acumular eh, residuos de alimento, contaminación como tal. Estas, en este caso, las del Baldor, vienen con patas individuales, como pueden ver en la imagen, están completamente soldadas, son independientes en sí y totalmente pulidas. Básicamente esto se puede limpiar de manera muy sencilla y no tiene puntos de recolección de alimentos como tal. Parte de las ventajas que tenemos por acá. Veamos el tema de la carcasa. No sé si notaron que el motor de acero inoxidable, el Baldor, es completamente liso, como lo vemos aquí en imagen. Hay otros motores de otras marcas que sí tienen este tipo de estrías, tal vez en la parte de adelante o atrás, en las tapas propiamente, que muchas veces también no implica que todas las partes sean inoxidables. Esas superficies porosas o pueden llegar a provocar lo que son recolección de escombros de alimentos, residuos como tal, y bueno, que también tiene tapones y tornillos que capturan contaminantes. En este caso vamos a tener herrajes lisos y pulidos y bueno, una superficie totalmente pulida, ¿verdad? Como habíamos hablado. Para el tema de la caja de conexiones, y aquí sí me quiero centrar bastante porque ese es un tema muy importante. Hay motores de acero inoxidable en otras marcas que se clasifican como IP69 y puede ser que sí, si son IP69, excepto la caja de conexiones. Entonces, el fabricante te garantiza que el motor es IP69, pero no nos habla nada acerca de la caja de conexiones como tal. El motor es IP69, pero la caja de conexiones no aplica. ¿Ok? Veamos que en esos casos, en otros tipos de motores se utilizan cajas de conducto delgada y estampada. Tiene agujero que no es tipo NPT, no es roscado, pues. Y pueden recoger residuos de alimentos, escombros. Y básicamente estamos hablando que las juntas permiten entrada de agua. ¿Ok? Ya si nos vemos y lo comparamos con este motor Baldor, por ejemplo, así es cuando está cerrado, así es cuando está abierto. Estamos hablando que la caja de conexiones es totalmente soldada y pulida, tiene agujero NPT roscado y básicamente tiene una caja de conductos giratoria, como la podemos ver, y es probada IP69. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor 100% es IP69, incluyendo la caja de conexiones. Es decir, yo puedo llegar y aplicarle un chorro de agua a alta presión directamente a la caja de conexiones y no le va a entrar agua. Esto probado desde fábrica con pruebas eh, altamente estrictas, ¿verdad? Como tal. Ahora sí, bueno, ¿en qué tipo de soluciones o hasta qué rango de potencias tenemos para este tipo de motores? Vamos a hablar, bueno, principalmente que son para motores NEMA. Baldor como marca americana trabaja bajo el estándar NEMA. Vamos a hablar de lo que son frames que van desde el 56 hasta el 286T. Ah, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis para aquellos que no lo sabían, ¿verdad? Lo menciono. Hablo de motores Baldor, pero bueno, no sé si al principio vieron que yo mencioné que yo soy el especialista de ABB y Dodge. Nunca mencioné Baldor. Eso es porque Baldor pertenece al catálogo de productos de ABB desde hace varios años. Entonces, bueno, para aquellos que no sabían, los motores Baldor son motores ABB como tal. Se sigue llamando Baldor por el prestigio de la marca, pero el,
¿cómo se le podríamos decir? El dueño, por decirlo así, de la marca como tal, Baldor, y quien los fabrica y distribuye es básicamente ABB, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de Baldor y ABB, estamos hablando de la misma marca hoy en día. Para así continuando. Vamos a hablar que estos los podemos construir en frames desde el 56 hasta el 286T. Ya hablando en cuanto a potencia se refiere, podemos construir esos motores en potencias desde medio HP hasta los 30 HP trifásicos. Y ya si hablamos de motores monofásicos, tenemos desde medio hasta 1 HP. Todos estos motores ya vienen categorizados con eficiencia NEMA Premium. Esto implica que, bueno, que cumple con la norma MG1 de NEMA. Esto implica que ya por el tema de la eficiencia como tal, el 100% de los motores que se fabrican bajo ese estándar de eficiencia pueden trabajar con variador de frecuencia, es decir, son tipo inverter como tal. Este motor podemos operarlo también con variador de frecuencia, dicho sea de paso. El tipo de enfriamiento, tenemos lo que es aquí el TNV o el totalmente cerrado no ventilado, este es completamente carcasa lisa, eso aplica más que todo para motores de 3 HP para abajo, y TFC, que ya básicamente incluimos lo que es el ventilador en la parte trasera, de los 3 HP hasta los 30 que vimos por acá. Tenemos soluciones en 2, 4 y 6 polos. Para los que no saben qué es eso, 3600 RPM, 1800 RPM y 1200 RPM. Serían las velocidades que tenemos de estos motores. Y bueno, importante, también tenemos lo que es para montaje con patas. Tenemos montajes C-Face, que vayan flanqueados directamente o con brida para conectarlo directamente a la carga o a una caja reductora. Y tenemos también frames para bombas, tipo JM, por ejemplo. Serían los diferentes tipos de montajes que tenemos para este tipo de motor. Como habíamos visto, lo repito nuevamente, son IP69, categorizados como tal y probados en fábrica. Estos tienen agujeros también de drenaje. Eso les voy a explicar básicamente para qué funcionan. A ver si me puedo volver y se puede ver en alguna imagen más amplia. No sé si tal vez lo logran ver por aquí, que aquí se ve un puntito, por aquí se ve otro. Básicamente va a tener ciertos agujeros de drenaje. Eso dependiendo de la posición en la que yo instale, me permite a mí poderlo instalar posición horizontal, vertical, inclinado como yo guste, básicamente, como lo necesite, según la aplicación. Y eso es básicamente para poderlo sacar dependiendo la posición de montaje en la que éste esté y libere lo que es condensación que se crea cuando se realizan los lavados. ¿Ok? Esto me va a permitir a mí liberar esa condensación y evitar también que se me acumule agua por esa parte, por la condensación como tal que se refiere. Ya liberándola, queda completamente libre y el motor puede seguir operando sin ningún problema. Entonces, básicamente, esos van a traer ya esos agujeros de drenaje, todos tapados, obviamente, el cual se debe liberar uno dependiendo de la posición de montaje que este tenga como tal, y taparlo únicamente en los lavados. Tienen aislamiento clase H. Aquí voy a recalcar y voy a enfocarme mucho en este punto porque si ven son motores muy herméticos. Bueno, para que sean IP69 son demasiado cerrados, ¿verdad? Recordemos que, bueno, cualquier motor, como toda máquina eléctrica, al trabajar va a producir calor, que es básicamente cómo se generan las principales pérdidas en una máquina eléctrica o un motor como tal, como en este caso. Entonces van a ser motores que al tacto se van a calentar un poco más comparado a un motor que no sea lavable, por ejemplo, que no sea tan cerrado como este. Ahora, eso es completamente normal y bueno, también se supone que, o se supone no, más bien está hecho o diseñado para lavarse, básicamente al trabajar en ambientes húmedos y lavados frecuentes, básicamente esa es parte del método de enfriamiento que este motor va a tener.
Al tener aislamiento clase H, recordemos que el clase H es el top, el tipo de aislamiento más alto que existe. Soporta 185 grados centígrados, creo que era, si mal no recuerdo, a nivel interno, que comparado al clase F, que es como el estándar, que anda en 155 grados, me va a tender a aumentar la tolerancia al calor, ¿verdad? Y básicamente va a soportar mayores temperaturas que un aislamiento clase F estándar que maneja un motor de propósito general hoy en día, por ejemplo. Entonces, el aislamiento que este motor tiene es del más alto rango, por decirlo así, y esto va a darme la ventaja a mí que va a soportar eh, con, con mayor tolerancia lo que es la temperatura. Va a tener prácticamente esos 25 grados extra que puede soportar el. Y un punto muy importante, el tipo de grasa que él utiliza es resistente a la humedad y es clase H1, básicamente grado alimenticio, ¿verdad? Muy importante mencionarlo también por acá. Ahora, existe una herramienta en la que podemos básicamente calcular ahorros eh, cuando hablamos en este tipo de industria, ¿verdad? Que puedo obtener yo utilizando el motor adecuado en el entorno adecuado. ¿A qué me refiero yo con esto? Pasa muchas veces que tenemos el motorcito común y corriente y a ese le ponemos las bolsas como tal, o bueno, le entra agua de vez en cuando, etcétera. Entonces va a ser un motor que se va a tender a dañar con cierta recurrencia o con cierta frecuencia. Estamos hablando que este motor va a tener un periodo de recambio más corto, o sea, lo vamos a tender a cambiar con más frecuencia. Haciendo una comparativa con el motor, por ejemplo, de acero inoxidable, si reemplazamos uno normal en este tipo de zona 1, por ejemplo, que estamos hablando ahorita de lavados frecuentes de alta presión, por un motor de acero inoxidable, este me va a tender a durar más tiempo que el anterior. Entonces, ¿en qué se basa esta calculadora? Básicamente me va a calcular lo que es los ahorros que yo voy a obtener por temas de recambio en un periodo de 5 años. Y esto se basa en lo siguiente. Básicamente hay una premisa que nos dice que un motor de acero inoxidable para este tipo de industria está diseñado para durar hasta 5 veces más que un motor estándar en entornos de lavado duro. ¿Ok? Es decir, aquellos motores que le ponemos bolsita y demás para protegerlos, si yo lo cambio por un motor de acero inoxidable, me va a tender a durar 5 veces más, según ya estudios realizados y según lo que dicta los fabricantes de motores como tal. Eh, Eso por ahí. Ahora, esos motores, básicamente estamos hablando que sobreviven en condiciones extremas. Esto va a significar también que vamos a ahorrar dinero en cuanto a mantenimiento, en pérdidas de producción debido al tiempo de inactividad y el costo de reemplazar motores. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente cuando hacemos el recambio de motor, bueno, tenemos que sacar el que ya se dañó e instalar el nuevo. Todos esos, ahí va a implicar una pérdida en cuanto a producción por tiempo de inactividad y va a ser más amplio aún si no tenemos el motor en bodega de reemplazo para instalarlo donde estaba trabajando el motor que se me dañó. Si lo tengo que ir a conseguir por fuera, esas pérdidas de producción son más amplias cada vez. Y bueno, por supuesto que el costo de reemplazar esos motores como tal, ¿verdad? Que de estarlos cambiando constantemente implica sumando todos esos motores que cambian un periodo de tiempo en sí, puedo haber utilizado un único motor de acero inoxidable y me estuviera trabajando todavía. En eso se basa básicamente este tipo de ahorro que puedo obtener por medio de esa calculadora, por ejemplo, que se basa también en estas otras premisas. Básicamente, vamos a comparar lo que son las clases de eficiencia también. Si vemos una comparativa en 1 a 1 en cuanto a eficiencia se refiere, estamos hablando que el precio de un motor de acero inoxidable, por ejemplo, en potencias pequeñas, que es 1.1 kilowatts, esos son 1.5 HP, podemos estar hablando que puede costar 4 veces el precio del motor estándar del mismo tamaño. Esto va a ir teniendo a reducirse entre más amplia sea la potencia, ¿verdad? Ahora,
Este cálculo no está cubriendo los ahorros adicionales en eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si el motor original que se tenía instalado, el de propósito general, es de un grado de eficiencia menor, o sea, un IE1 o un IE2, no está contemplando el ahorro energético que estoy implicando al cambiar el motor de acero inoxidable, que ya es IE3 o eficiencia en EMA Premium, que implica el ahorro energético que voy a tener al cambiar ese motor por uno de mayor eficiencia. La calculadora no toma en cuenta eso, sin embargo, debemos considerarlo. También de que, bueno, para aquellos que no saben, cada vez que yo rebobino motor, que muchas veces pasa, ¿verdad? Para estos tipos de motores que se van a tender a dañar con cierta frecuencia, estoy sacrificando aproximadamente un 3% de lo que es la eficiencia de ese motor. Es decir, cada vez que yo lo mando a rebobinar, voy a perder un 3%. Entonces, ese cambio va a implicarme a mí también un ahorro en cuanto a energía se refiere, el consumo energético del motor con el paso del tiempo, que va a tender a recuperarlo en un menor tiempo previsto. Ahora, se habla de que el costo de servicio para reemplazar un motor es alrededor de $350. Esto se está tomando en base a los cálculos que hace dicha calculadora. También toma en cuenta el tiempo de inactividad de producción, que se estima en una hora por falla de motor, y toma en cuenta un costo de tiempo de inactividad en términos de valor de producción vendible o pérdida estimada en $1,200 por hora. Lógicamente, esto puede variar dependiendo del tipo de industria y en general, bueno, dependiendo también puede llegar hasta ser más alto de ese valor que se piensa, ¿verdad? Como tal. Ahora, esos ahorros, como lo mencioné anteriormente, se calculan en un lapso de 5 años, ¿verdad? Que es más o menos lo que se estima que me puede durar ese motor en esas condiciones. En esta comparativa, el motor normal versus el motor de acero inoxidable para ambientes de lavado duro. Ok, eso sería en cuanto a las soluciones que tenemos en la parte de motores. Ahora, para la marca Dodge, que es la marca que manejamos y somos distribuidores autorizados tanto en Costa Rica como en Nicaragua, en esta marca básicamente tenemos también soluciones para las distintas zonas que ya conversamos. Básicamente en zona 3, recordemos que zona 3 es la zona seca, la menos crítica, pues. Aquí vamos a utilizar lo que son cajas reductoras comunes y corrientes, las de hierro, ¿verdad? Aquí tenemos la Quantis, la estándar, y la Tiger 2, la estándar, ¿verdad? La familia de Dodge, que básicamente son cajas reductoras tienen un sistema de sellado premium y utiliza para evitar entrada de contaminantes y lubricación, pero es una caja sencilla de hierro como tal, ¿verdad? Ya cuando hablamos en zona 2, ya tenemos reductores más protegidos, que le vamos a llamar los Easy Clean, tanto en Quantis como en Tiger 2. Para aquellos que no están familiarizados con las dos familias de Dodge, nada más les comento por ahí, Quantis es una caja reductora de engranaje helicoidal y la Tiger 2 es una caja reductora de engranaje de corona y tornillos sin fin. Es más eficiente la helicoidal, pero sin embargo tenemos la de corona y tornillos sin fin porque es más económica en cuanto a precio se refiere. Y bueno, tomar en cuenta que principalmente la Tiger 2 se fabrica en lo que son tipo de salida a 90 grados. En la Quantis, la helicoidal, podemos tener salidas de tipo lineal, de ejes paralelos, etcétera, ¿verdad? Básicamente para que lo tengamos en cuenta. Ahora, bueno, para estos zona 2, o los Easy Clean en ambas familias, son reductores que tienen revestimiento de 13 pasos, tienen 3 veces más resistencia a la corrosión que el reductor convencional, utiliza pintura epóxica y ya a partir de aquí se utiliza lo que es un aceite sintético grado alimenticio H1, que por supuesto también lo aplicamos en el de zona 1. En el de zona 1 tenemos la familia Ultra Clean, eh, incluso tenemos uno que se llama Food Safe también, tanto en Quantis como en Tiger 2 vamos a manejar lo que son sellos Harsh Duty, el mismo aceite grado sintético H1 que les comenté, es totalmente cerrado, no tiene entradas para contaminación y dicho sea de paso, lo podemos clasificar también como IP69. ¿Ok? Eso en cuanto a cajas reductoras. También tenemos soluciones para muñoneras
o chumaceras, como le dicen en otros países, para las distintas zonas. En zona 3 vamos a tener una muñonera o una chumacera estándar, o también podemos utilizar una Extreme Duty para ambientes más pesados. Aquí tenemos lo que son múltiples estilos de carcasa, tamaños de edificios, mecanismos de bloqueo, variedad de opciones de sellado para proteger el rodamiento contra contaminación, rodamiento de rodillos, también tenemos soluciones para ese tipo. Y ahí tenemos también sistemas patentados de montaje y desmontaje con adaptador Easy Off. ¿Ok? Esas son chumaceras o muñoneras de hierro convencionales. Y tenemos para distintos rangos de diámetros de eje. Ya en zona 2 y zona 1, tenemos lo que es, bueno, iniciando en zona 2, la familia de muñoneras o chumaceras Easy Clean, que son resistentes a la corrosión y podemos utilizarlo tanto en carcasa, el housing, ¿verdad? No hablando del inserto como tal, sino el housing, en lo que es polímero y lo que es también podemos utilizar acero inoxidable. Y lo que son ya propiamente el inserto como tal resistente a la corrosión. Esto básicamente va a tener mayor vida útil de rodamientos en condiciones difíciles de lavado y utilizan grasa, grado alimenticio ya lleno de fábrica. Veamos que esas son relubricables. Ya en zona 1 tenemos unas propiamente este, también llamadas Food Safe y tenemos otras Ultra Clean que esas son 100% acero inoxidable. Tenemos lo que son ya carcasas lisas, pulidas, este, básicamente para evitar, minimizar puntos de recolección de residuos o sobrantes de alimento. Son clasificadas IP69 para lavados agresivos de limpieza en el lugar. Trae rodamientos sellados y lubricados de por vida. Esto es para esta que vemos aquí en la imagen, que vemos que no tiene puerte grase. Ya esta viene, por decirlo así, está libre de mantenimiento, 100% inoxidable IP69. Y también tenemos una equivalente a esta, pero con el inserto también de acero inoxidable, que también es lubricable, que es la Ultra Clean. Tenemos esos dos tipos de soluciones para moñoneras y chumaceras también. Ahora, en cuanto a las Quantis, particularmente estas Quantis, vamos a tener lo que es un sistema de sellado XT de 2 piezas. Eso es lo que me implica que esta sea categorizada como IP69. Puedo utilizarlo con limpieza de aerosoles pesados a alta temperatura. Tienen carcasa redondeada, cosa que las cajas reductores normalitas son más cuadradas, ¿verdad? Esto para evitar cavidades, para evitar acumulación de material o líquidos. Eh, Como vimos, son de acero inoxidable, tienen ejes TDNS para una larga vida en ambientes corrosivos como tal. La placa de identificación es impresa en láser, punto importante, eso para maximizar la limpieza y seguridad alimentaria. Ya vienen, como les mencioné anteriormente, con aceite grado alimenticio H1. Estas solamente, las inoxidables, las tenemos así a 90 grados, de la familia RHB helicoidal. Y tenemos dos tamaños. Básicamente podemos optar hasta 5 HP en torques que van desde hasta los 4000 libras pulgada, que es equivalente a 450 Nm. Y en cuanto a ratios, tenemos que van desde 5.6 hasta 179.1. Ya en Asta Gear viene siendo similar al anterior, pero recordemos que esa es de engranaje de corona y tornillo sin fin. Igual trae carcasa redondeada, es acero inoxidable, placa impresa en láser, con el mismo tipo de aceite grado alimenticio H1. Para esta tenemos 4 tamaños. Esta sí se utiliza para potencias más pequeñas. Veamos que el nivel de torque que manejan estas a los 2300 o 260 Nm. Veamos que el anterior soportaba hasta 450 Nm, o sea, casi el doble. Y esas tenemos en ratios que van desde 5.1 hasta 60.1. En cuanto a las muñoneras o chumaceras Dodge, esos son los distintos tipos de carcasa que tenemos. Entonces, bueno, hay distintas soluciones, múltiples soluciones. Sí quiero recalcar que para estas, voy aquí al punto final, llegamos hasta diámetros desde media pulgada hasta 2 pulgadas
o si las quieren milimétricas, desde 20 hasta 50 milímetros. Sería el rango que manejan. Ya si es de un diámetro mayor, ya no podremos utilizar una chumacera de este tipo, ¿verdad? Como tal. Eh, Hablando en materia de inoxidable. Esas que tienen de especial, bueno, como hemos visto, tienen carcasas ya lisas, no requieren lubricarse, ¿verdad? No tienen puntos de lubricación, eso para minimizar los puntos de alojamiento. Trae una identificación impresa en láser, minimiza también lo que son grietas que pueden albergar bacterias. Los rodamientos son completamente sellados y el diseño es sellado y lubricado de por vida. Como habíamos dicho, no requieren lubricarse, ¿verdad? Esto va a ayudar también a reducir los costos de mantenimiento, previene el lavado de grasa también. Eh, bueno, como ya trae el grado alimenticio H1, también implica mayor inocuidad. Tiene un sello de armadura hidráulica, el Hydro Armor Seal. Básicamente, eso me va a proteger los elementos giratorios internos del ingreso del agua. Básicamente, contando con 4 sellos de labio de contacto que me va a evitar, bueno, que ingrese agua y contaminación en el rodamiento. Y el inserto es tipo Cleantech, como ese que vemos por acá, lo cual tiene mayor resistencia a la corrosión y agentes de limpieza comunes. Como vimos, también es clasificado IP69. Entonces, a modo de resumen, aquí podemos ver parte de las pruebas que le realizan en la fábrica antes de salir categorizado como IP69 al mercado, tanto a los motores como a las muñoneras chumaceras. Bueno, y eso también aplica para las cajas reductoras, ¿verdad? Como tal. Eh, ¿Qué dónde los podemos utilizar? Bueno, si bien vienen enfocados para utilizarse en industria de alimentos y bebidas, también podemos utilizarla en industria farmacéutica, química, de aguas y aguas residuales, ¿verdad? Básicamente en aquel tipo de industria donde vaya a tener cierta interacción con químicos, ¿verdad? Ambientes corrosivos, no solamente en ambientes que van a estar cerca de alimentos, ¿verdad? Sino en aquel tipo de aplicaciones o industrias, ambientes también pesados, ¿verdad? Donde la corrosión es un enemigo importante. Eh, Industria salina, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, que también tiene cierta relación con alimentos y bebidas, ¿verdad? Son partes de algunos tipos de soluciones que podemos ver en este tipo de soluciones, tanto en motores como en productos de transmisión mecánica. Y bueno, básicamente es lo que traíamos para hoy. Ahí quiero agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy la atención. Y ahorita este es el momento, si quieren realizar más consultas y preguntas, y voy viendo las que se han generado en la zona de preguntas aquí en el chat. Vamos a ver si tenemos por aquí algunas. Recuerden que pueden hacer sus consultas en la sección donde viene el simbolito de preguntas. Este, Cualquier consulta que tengan ahí, va a poner la presentación en grande. Ahí está mi contacto, cualquier cosa, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? Cualquier consulta ahí, este es el momento y ahí podemos ir abarcando, si tienen alguna duda con respecto a alguno de los productos que vimos el día de hoy. Vamos a quedarnos por aquí unos 5 minutitos y si nadie tiene preguntas, cerramos el webinar del día de hoy. Y bueno, siempre agradecerles, la atención a todos los que asistieron el día de hoy. Saludos a todos los que se conectaron y igual invitarlos a nuestros próximos webinars que vamos a tener por acá también y distintas actividades en el patrón. Ok, ahí saludos a don Alfredo, con mucho gusto, ahí estamos a la orden. A don Luis Alfredo también, González, con mucho gusto, Catalina. Ya vamos a quedarnos unos minutitos más por si alguno tiene alguna consulta que realizar.
Ahí les queda mi contacto, cualquier cosa, si requieren algún asesoramiento, algún cambio de algún motor u, o producto mecánico. Bueno, un par de minutitos más. Ok, aquí una consulta de don Harold Monkey. Dicen que si esos motores pueden trabajar con variador de frecuencia y en efecto sí, porque ya son con clasificación NEMA Premium o IE3, que básicamente ya trae la norma MG1 de NEMA, que es básicamente la norma inverter que le permite al motor trabajar con variador de frecuencia sin ningún problema. Entonces la respuesta es sí, sí puede trabajar con variador de frecuencia. Recuerden las consultas por el simbolito de pregunta, no en el lado del chat. Ah, bueno, me pregunta FP en clase 1. FP supongo que es factor de potencia. Este, básicamente, bueno, va a depender de la potencia del motor. Esto va a ir mejorando en potencias mayores, pero básicamente tiene un factor de potencia bastante alto, dado que son clasificados NEMA Premium. Recordemos que también al mejorar la eficiencia mejoramos lo que es el factor de potencia de tal en el motor. Entonces va a depender de la potencia, ¿verdad? Que va a dar un minutito más. Y si ya no tienen más consultas, bueno, fue un gusto para mí eh, impartirles el webinar del día de hoy. Espero que les haya sido de bastante utilidad y bueno, que todo haya quedado claro también y la información les haya sido de gran utilidad. Ok, por aquí don Harold consulta si en la empresa de agua potable se utiliza cloro gaseoso, son resistentes. Básicamente tienen muchísima mayor resistencia a lo que es este cloro gaseoso versus un motor de propósito general o un motor, por ejemplo, Severy Duty. Entonces, en ese caso, sí tendría una resistencia mayor. Soporta químicos, ¿verdad? También recordemos esa parte. Vamos a quedarnos un minutito más y nos cerramos la sesión. Agradecerles nuevamente a todos. Ok, bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y bueno, que pasen un muy buen día. Los invitamos a nuestros próximos webinars y actividades del patrón. Muchas gracias.